No, creo que no habíamos platicado desde el veredicto, querido Jesús. ¿Qué No, de pensaste hecho, fue la vorágine. ¿Qué pensaste cuando escuchaste el veredicto? ¿Tú esperabas que García Luna fuera declarado culpable? Te lo pregunto que si tú esperabas, porque estás diciendo que seguiste el proceso desde el 2020 y bueno, pues estuviste ahí día con día. ¿Tú esperabas que se llegara a un veredicto de culpabilidad de la A a la Z? O sea, literalmente todo, carro completo para los fiscales. No esperaba el carro completo, esperaba yo algunas cosas de culpabilidad. Y de hecho mi postura, como digamos la postura más conservadora que yo tenía, era de hecho escribí una nota sobre eso, porque estaba establecida muy bien en el documento que el juez Brian Cogan les leyó, y que bueno, luego revisé a detalle y venía muy bien esa parte, donde tenía la oportunidad en ese momento el jurado de desestimar los cargos de conspiración. Entonces, pero para eso tenían que hallarlo culpable de todos los cargos primero. Entonces, no podían considerar ese elemento de desestimar los cargos si no lo hallaban culpable. Entonces, en esa lógica había otro cargo, que es el cargo de por haber mentido a las autoridades migratorias en dos mentiras distintas. Entonces, el hecho de haber sido culpable de todos los cargos, aunque, por ejemplo, hubieran desestimado todos los cargos después, lo hallaba literalmente de manera automática culpable de la quinta acusación. O sea, finalmente él no hubiera podido salir de prisión porque había cometido un delito federal que era mentir a las autoridades federales durante su proceso migratorio, que era el delito menor que alcanzaba hasta 5 años y a lo mejor después hubiera salido prácticamente, etcétera, etcétera. Era como el escenario más conservador que yo tenía. Tenía otro escenario que era que lo hallaran culpable por lo menos de 1 o 2 de conspiración, pero entonces no hubiera alcanzado para el delito principal, ¿no? Que será de las cosas. Entonces, hice varios escenarios como contemplando y hablando con gente, con expertos tras bambalinas, un poco para explicar también esa parte, pero no porque el caso no fuera suficientemente fuerte, sino porque en el imaginario finalmente, esta parte de decir, pues no hubo ningún video, ¿no? No vimos un video realmente. Pues no vimos ningún video. Eso puede generarle una duda finalmente al jurado o una fotografía. Pero eso no significa que todo lo construido y los elementos como están estructurados no hubieran servido. Por eso son tan importantes los discursos de cierre, porque en el discurso de la fiscal hizo un cierre perfecto, porque juntó todo, hizo una unidad de todo el proceso. Entonces le quedó finalmente al jurado claro elementos incluso que se daban por separado y en algún momento hubieran quedado ahí como aislados, como la acusación, por ejemplo, porque señalaban ellos que seguía viajando a México y era una de las mentiras que había hecho las autoridades migratorias, cuando debió haber estado en Estados Unidos durante un cierto periodo porque estaba en proceso de naturalización, por ejemplo, ¿no? Entonces él reiniciaba el calendario cada que iba a México y pues obviamente necesitaba estar un periodo determinado en Estados Unidos, lo cual no cumplió nunca. Esa es una de las mentiras. La otra, que sabía que había cometido algún delito o podría haber sido perseguido por un delito, que es haber faltado al buen carácter moral, como se le llama en Estados Unidos en el argot inmigratorio, según la ley de inmigración en los Estados Unidos, y finalmente eso lo tiene que explicar, se lo explica a un abogado. Los abogados migratorios siempre les dicen a los inmigrantes, tienes que desglosar y decir si fuiste acusado o no de un delito, si crees que cometiste un delito y podrían después, como en algún momento, perseguirte. O sea, todo eso lo tienen que saber los abogados para generar tu caso migratorio. Entonces, en este sentido, pues, todo eso se demostró, pues, finalmente, y como decía, todo quedó muy bien explicado por los fiscales. Y luego César de Castro sí logró cierta empatía, pero luego la fiscal Erin Reed volvió a traerlos, digamos, como a la base, ¿no? Sacando de la duda ciertos elementos muy puntual, como siempre era ella, ¿no? Esta fiscal que a mí me parece muy buena. Y era muy puntual, sacando varios de los elementos de decir, no hay que irnos por la tangente, o sea, sí, estos personajes que trajimos son testigos, son criminales, pero pues un maestro de secundaria no les iba a poder explicar a ustedes cómo se maneja un cártel de la droga, y estas personas sí, ¿no? Y no solo eso, sino cómo estas personas fueron ayudadas por el acusado, ¿no? Directamente. Entonces,
Pues sí, o sea, yo tenía suficientes elementos para decir si vaya a ser hallado culpable por lo menos de 1 o 2 delitos, pero a mí sí me sorprendió cuando empecé a escuchar la lectura y los primeros 2, yo dije, no, esto es todo, va a ser de todo, y en todo va a ser sí. O sea, yo cuando iba llenando mi mi hoja de cargos que tenía impresa, ya la iba llenando, sí, me sorprendí. O sea, la verdad es que sí me sorprendí que fueran todos de jalón, así de. Entonces, sí tenía yo esa perspectiva. No la decía antes porque no quería como ensuciar mi propia cobertura, ¿no? Y decir, este cuate Claro, ya está claro. marcado para allá. Oye, Pero Jesús,